Bueno, a la hora de trabajar con dispositivos de almacenamiento, a la hora de administrarlos, es importante que conozcáis las convenciones de por qué se les da o se les etiqueta con el nombre que se los etiqueta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esta transparencia voy a intentar explicaros por qué se hace así y por qué y existen diferentes formas de hacerlo. La convención de nombres de Linux es una convención que viene de un poco atrás y bueno, pues lo que habréis visto es que todos los dispositivos correspondientes a un dispositivo de almacenamiento, todos los nombres correspondientes a un dispositivo de almacenamiento comienzan con las letras SD, digamos. Esto viene heredado de cuando los discos eran dispositivos SCSI, bueno, pues entonces el, las letras son SD, son correspondientes a SCSI disk. Ahora, bueno, pues sabemos que puede haber mucho más tipos de conexiones de estos discos, pero como son PCI, pero bueno, se mantienen esas dos letras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando tenemos varios discos conectados a nuestro sistema, a cada uno se le va a otorgar una letra, ¿de acuerdo? Una letra que comenzará pues, con la primera letra del alfabeto, con la letra A, ¿vale? Entonces, bueno, pues el primer disco detectado en nuestro sistema recibirá el nombre de SDA, el siguiente disco, el siguiente dispositivo de almacenamiento, mejor, recibirá el nombre de SDB, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego, dentro de cada disco, las particiones también se etiquetan, ¿de acuerdo? También se etiquetan con un identificador numérico. Entonces, cada partición de un disco se le añade al nombre del disco un identificador numérico. En este caso, bueno, pues la primera partición del disco SDA será la partición de SDA1, ¿de acuerdo? Algo que es importante a la hora de trabajar con esta nomenclatura y es la persistencia de los nombres. Fijaros, hay una cosa un poco peculiar que es que las letras que se asocian al nombre SD se asocian esta asociación se hace en arranque, ¿de acuerdo? Y en cada arranque se vuelve a hacer, no es algo fijo. Y lo que se hace es cuando el dispositivo o el orden en el que se hace es en el orden en el que el dispositivo se detecta. Si el orden de detección cambia entre un arranque y otro, el nombre asociado también cambia. ¿Esto qué puede dar lugar? ¿A qué puede dar lugar? Puede dar lugar a que dispositivos con el nombre SDA o SDB cambien en cada boot. Es decir, un disco que en un boot se llama SDA, en el siguiente arranque pase a llamarse SDB y viceversa, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros, si nos movemos al terminal y nos vamos a /dev, vemos que siempre vamos a encontrar dentro de este directorio un fichero asociado a cada dispositivo de almacenamiento, ¿de acuerdo? Si hacemos un ls de todos los dispositivos SD, bueno, pues veremos que, por ejemplo, en nuestro sistema en el que solo tenemos un disco, un dispositivo de almacenamiento, bueno, pues ahí veis lo que vemos que aparece el fichero SDA, ¿de acuerdo? Y luego, recordad, nuestro disco tenía tres particiones, bueno, pues ahí las tenéis las tres, la SDA1, SDA2 y SDA3, ¿de acuerdo? Volviendo sobre el tema de la persistencia, hay una forma de mejorar la persistencia y es, bueno, dar etiquetas distintas a este SDAB a nuestros discos, ¿de acuerdo? En Linux existen diferentes formas de dar estos nuevos nombres que son más persistentes. Y bueno, pues este tipo de etiquetas las podéis encontrar bajo el directorio /dev/disks, ¿de acuerdo? Luego vamos a verlo al terminal y bueno, pues que sepáis que existen cuatro tipos de etiquetas distintas en Linux. Existe una etiqueta que se denomina UUID, ¿vale? Que es un identificador único de sistema de ficheros
generado por MKFS. Digamos, cuando yo creo MKFS, con MKFS un sistema de ficheros dentro de una partición, bueno, pues le asigno un identificador que este no va a cambiar. Aunque el disco cambie de nomenclatura, pase de llamarse SDA a SDB, este identificador va a seguir siendo el mismo y bueno, pues voy a poder utilizarlo. Y bueno, pues sepáis que existen maneras alternativas a esta de etiquetar discos y particiones, que son el ID, que es un número único dependiendo del número serie del disco, el path, que es dependiendo del path físico del disco, y bueno, pues el part2UID, que es lo que hace es asociar un UID asociado con un identificador que se le proporciona en la cabecera GPT. ¿De acuerdo? El que se utiliza con más asiduidad es el de UID, porque bueno, pues el problema de los dos siguientes es que su persistencia es un poco más débil, porque si cambiamos, o sea, si enganchamos el device en un puerto diferente, estos nombres siguen cambiando. Y en el caso del problema con el part2UID es que, bueno, pues aquellas aplicaciones que se basan en una estructura de disco distinta como MBR pueden tener problemas con él. Entonces, quedaros con el que el habitual es la identificación por UID y es la que encontraremos en algunos ficheros de configuración, como veremos más adelante en el tema. Si volvemos sobre el terminal, como os decía, bueno, como veíamos dentro del directorio disk, fijaros, si hacemos un ls, vamos a encontrar 4 directorios, cada uno con el tipo de etiquetas que hemos visto. Voy a detenerme solo en la que os he dicho que es la más común, que es la de by UID, y aquí fijaros que encontramos, bueno, pues 3 identificadores. Recordad que nuestro disco tenía 3 particiones y 3 sistemas de ficheros y aquí tenemos 3 identificadores, ¿de acuerdo? ¿Cómo saber qué identificador corresponde con cada una de las particiones? Bueno, pues pensad que este tipo de etiquetas lo único que van a ser aquí son enlaces simbólicos. Entonces, si nosotros hacemos un ls-l, se nos va a dar más información sobre ese tipo de enlaces simbólicos y bueno, pues aquí tenéis la correspondencia de cada una de las etiquetas con el device o con la partición a la que apuntan, ¿de acuerdo? Y lo que veis es que, bueno, pues la primera etiqueta, la más cortita, apunta a la primera partición y las más largas a las siguientes particiones, ¿de acuerdo?